Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Apolonia Gasparini, el podcast. En el día de hoy tenemos un tema muy polémico y vamos a hablar sobre de la envidia. Cómo vamos a pasar de la envidia a la acción y cómo transformar ese deseo en poder personal, ¿ok? Entonces, ahora te hago esta pregunta. ¿Alguna vez has sentido envidia de alguien que parece tener la vida que tú deseas? Bueno, te cuento que no estás sola, no estás solo. La envidia es una emoción incómoda, pero también una brújula que nos muestra lo que realmente anhelamos. Hoy vamos a hablar sobre la envidia y especialmente porque a los sasis, a nosotros, los sobrevivientes de abuso sexual infantil, la experimentamos de forma intensa y cómo podemos transformarla en un trampolín para nuestra sanación y empoderamiento. Recuerda que soy Apolonia Gasparini, oradora, mentora y sobreviviente de abuso sexual infantil. Y en mi camino de sanación aprendí que la envidia no es el problema, ¿ok? Sino que lo que hacemos con ella. Hoy vamos a explorar cómo esta emoción puede ser la señal que necesitamos para salir del papel de víctima y comenzar a manifestar la vida que realmente deseamos. Al final de este episodio entenderás qué es la envidia, qué nos dice sobre nuestro interior, esto es muy importante, cómo afecta nuestra mente y cuerpo y sobre todo cómo usarla para tu beneficio en lugar de dejar que te consuma. Así que ponte cómodo y cómoda porque este episodio comienza ya. Bueno, comenzamos este episodio. Y este episodio fue un poco inspirado en esta serie de Netflix, no sé si la viste, que se llama Envidiosa. Es buenísima, es una serie argentina donde, bueno, una chica va a terapia y se desenvuelve en torno a su vida y todo lo que ella se va dando cuenta de que las otras personas tienen, ella no tiene, ella siente que no es envidiosa. Obviamente cuando somos envidiosos no queremos aceptarlo, pero obviamente en la terapia le tratan de dar a entender de que sí es envidiosa. Es muy cómica, te hace mucho pensar también, a reflexionar y la recomiendo 100%. Así que dije, esto es un tema que hay que tocar porque yo, Apolonia Gasparini, yo lo voy a aceptar, yo he sido envidiosa. Y esto me ha enseñado al primer momento, cuando obviamente estaba muy metida en mi papel de víctima, era un tema de soy envidiosa y porque a mí me pasa esto y yo no puedo tener eso, y caía en ese bucle de pensar de que todo malo me pasa a mí, los demás le va súper bien. Pero después que fui sanando me di cuenta que esta envidia me está diciendo, epa, oye, hay algo que esa otra persona tiene que a ti te gustaría, entonces, ¿cómo puedes lograrlo? Si ella lo logró, tú lo puedes lograr. Entonces, hay que ponerse las pilas, hay que poner manos a la obra y ver cómo con pequeños pasos podemos ir llegando a ese deseo, ese anhelo, ese que lo vi en otra persona y dije, aquí hay algo que yo quiero, que mi corazón anhela, que mi espíritu me dice, Apolonia, por ahí es lo indicado. Entonces, obviamente, a las buenas y primeras, si no has hecho un trabajo interno, es muy difícil ver la envidia de esta manera, pero te digo que la envidia es buena siempre y cuando tomes acción para transformarla. Si te quedas pegada en ese papel de víctima, de pobrecita yo, que me pasa todo malo a mí, nunca voy a lograr eso y la odio porque ella sí, no es el momento, o sea, no es lo indicado de la envidia, no es lo que necesitamos de la envidia, necesitamos que sea ese impulso para llegar a lo que queremos, ¿ok? Pero comencemos por lo básico, comencemos por definir qué es la envidia, ¿ok? Y qué nos dice la ciencia sobre ella. Entonces te comento que la envidia es una emoción que surge cuando deseamos algo que otras personas tienen, pero sentimos que nosotros no podemos alcanzarlo. Se diferencia de los celos porque los celos implican miedo de perder algo que ya tenemos, mientras que la envidia nos hace sentir que nos falta algo, ¿ok? Son cosas totalmente distintas, los celos y la envidia. O sea, la envidia es, por ejemplo, estoy soltera y veo a todas mis amigas y a todas las influencers en las redes sociales, a todo el mundo con su pareja, viviendo una vida espectacular y ya tienen familia, ya tienen hijos y yo no tengo eso.
y desde pequeña me enseñaron que esa era la manera en que el ser humano debería estar, y por eso tengo ese anhelo. También hay que explorar un poco si es un tema de que yo lo deseo o es impuesto por la familia, pero eso es otro tema. Pero digamos que sí, que es un anhelo que yo deseo, de tener mi familia y tener mi pareja, y no lo tengo, y veo a las demás felices y fotos por aquí, fotos para allá, viajes y todo es amor y paz, y yo estoy sola. Entonces yo envidio eso, digo, yo quiero tener eso, ¿cómo puedo lograr eso? Te enfadas, ¿por qué ellas sí pueden tener algo, eso, y yo no lo puedo tener? ¿Qué mal está en mí? ¿Cómo no puede ser posible que yo no puedo lograr hacer eso? Y bueno, y caemos en un bucle donde empezamos a decirnos cosas muy, muy feas a nosotras mismas que no deberíamos, pero es normal que pase esto. Entonces eso es la envidia. Y los celos, por otro lado, ¿quién no ha sido celosa o celoso? Por Dios, todos hemos sido también, ¿no? Guilty. Entonces, por otro lado, tenemos los celos donde decimos, ok, tengo mi pareja, finalmente tengo mi pareja, pero ¿qué? Veo otras por ahí envidiosas, saboreándomelo, diciéndole cositas, entonces me da celos porque me da miedo perderlo. Eso también es un tema de inseguridad, y de apego emocional, pero también eso es otra harina de otro costado que no vamos a tocar en este tema, pero es para que notemos la diferencia. Los celos es que ya tengo mi pareja y veo que por ahí hay algunas envidiosas que siento que me lo pueden quitar. Nadie te quita nada, esa persona se va sola. Y envidia es, no tengo eso y lo anhelo tanto, ¿ok? Entonces ahí tenemos la diferencia de estas dos, que suele confundirse entre los celos y la envidia. Y bueno, quería contarte un poco qué partes del cerebro, porque sabes que siempre estoy buscando información y tratando de estudiar este órgano tan hermoso. Para mí es mi órgano salvador, porque gracias a él disasociarme en los momentos de abuso hizo que pudiera estar acá. Entonces este órgano tan hermoso que tenemos aquí arriba en la cabeza, cómo impacta o cómo es parte de esta emoción como la envidia. Entonces la parte del cerebro involucrada en la parte física es la corteza cingulada anterior, que es la misma región del cerebro que procesa el dolor físico, y por eso duele tanto la envidia. O sea, ese sentimiento de que por dentro sientes que te estás muriendo, y hasta a veces es doloroso ver otras personas. O sea, yo te digo, a mí me pasó en el año 2010. Mi hermano se casó, yo estaba viviendo aquí en Inglaterra, después yo me regresé a Venezuela y era la boda de mi hermano, y mi hermano se estaba casando con una chica que era un poco menor que yo, y yo decía, wow, cómo ella ya se está casando y yo ni siquiera tengo pareja. Entonces eso a mí me dolió muchísimo, porque yo decía, eso es lo que yo anhelo y no lo puedo tener, y en ese momento, más que rabia, era un dolor, ¿no? Y para peor, en esa reunión familiar, todo el mundo, bueno, tú, Apolonia, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te va a tocar? Y yo por dentro, Dios mío, no me digas eso, que yo ya me siento mal, lo suficiente para que me lo recuerdes. Pero bueno, eso siempre pasa. Entonces, por eso, la envidia está localizada en la misma parte del cerebro donde se procesa el dolor. Entonces, por eso también podemos sentir muchas veces que es hasta dolorosa, ¿ok? Y se encuentra en el sistema de recompensa y dopamina, ¿ok? Sentimos envidia cuando vemos que alguien más recibe una recompensa que creemos que no podemos obtener. Típico, como los niños, no sé, están en la calle, ven que otro niño le compra un helado y a ellos no. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo en la adultez, y va relacionado con la dopamina, porque es un tema de recompensa. Entonces, ¿por qué si yo soy tan buena? ¿Por qué si yo me fajo yendo al gimnasio todos los días y compro el mejor, no sé, maquillaje, la mejor ropa? ¿Y por qué yo no puedo tener lo que tienen las demás? Bueno, quizás hay que ver un tema más allá del trabajo interno, pero es porque yo no puedo tener esa recompensa. Yo quiero eso y no lo puedo tener. Y también está involucrado la evolución y la supervivencia, porque desde los tiempos antiguos la envidia servía como una herramienta de competencia social, ¿ok? Hoy en día, en la era de redes sociales, se intensifica porque estamos constantemente expuestos a la versión perfecta de la vida de los demás. Entonces, si bien en los años antiguos era obviamente una herramienta de competencia social, desde siempre hemos sabido
en las diferentes historias de los tiempos antiguos, o sea, las personas, el tema del poder es envidia, la codicia, era la manera de imponerse ante la sociedad con la envidia, y hoy en día, bueno, lamentablemente estamos más expuestos en el día a día porque a través de las redes sociales consumimos una vida perfecta que los demás nos muestran. Y yo que creo contenido te digo que muchas veces las cosas son maquilladas, así como yo. Cuando tú me ves en las historias, yo no tengo nada de esto, no tengo ni mis labios pintados, ni mis ojos, soy completamente distinta a la que está ahorita en haciendo el podcast. Entonces, así como simplemente me cambio mi rostro maquillándome, bueno, muchas otras cosas más pasan en todos estos videos hermosos que vemos que montan las personas tratando de mostrar una vida perfecta, ¿ok? Hay un libro que se llama El drama del niño dotado de Alice Miller, que se menciona que muchas personas que han vivido traumas infantiles, así como nosotros los sasis, crecemos sintiendo que no merecemos lo bueno en la vida. Entonces la envidia es un reflejo de esa herida emocional no resuelta, obviamente. O sea, nos sentimos porque sentimos las tres heridas de la infancia, las sentimos obviamente cuando nos pasa este tipo de traumas. Y esto como consecuencia nos hace sentir de que no somos suficientes, de que nada bueno nos va a pasar. O sea, yo pasé muchos años en mi vida que si me llegaba a pasar una cosa buena, yo estaba así, alerta, porque yo sentía, ya me va a venir el palo cochinero por la nuca, porque como siempre viví en este mundo de supervivencia, de tratando de estar bien y no lo lograba, cuando algo bueno pasaba, porque yo sentía que yo no era merecedora de cosas buenas, cuando algo bueno pasaba era como que ya va, ahí va a venir el golpe porque no puede ser que algo bueno me esté pasando a mí. Por el tema de todo el abuso, de todas las heridas y que la autoestima estaba completamente por el piso y no podía creer que cosas buenas yo me las merecía. Entonces, esto es una característica muy arraigada a nosotros los sasis y bueno, obviamente nos está reflejando que aún esa herida no ha sido resuelta, ¿ok? ¿Y por qué? Porque nosotros los sasis, yo sé que me estoy yendo muy al nicho de nosotros, pero también entendamos que, bueno, si no tienes ningún tipo de abuso sexual infantil, igual estás asociado a un trauma. Porque para nosotros experimentamos esto de la envidia de manera diferente. Bueno, recuerda que nosotros los sasis solemos sentir que nos robaron la infancia. Y esto puede ser alguien que tuvo abuso sexual infantil o alguien que tuvo abuso físico por parte de los abuelos, de los padres, de quien haya sido, negligencia, o sea, fueron unos niños que nadie los supervisó, no les daban comida, estuvieron desamparados, o sea, todas estas personas que tenemos estos tipos de traumas bastante marcados en la infancia, sentimos que nos robaron nuestra infancia, ¿ok? Nos robaron nuestra inocencia y muchas oportunidades de vida. Es normal sentir envidia al ver que otras personas que no han pasado por esto y parecen vivir en paz. Dios mío, tú no sabes cuántas veces me sentí así. O sea, millones, muchos años me sentí así. Y a raíz de este como diálogo que tenía interno donde me robaron mi infancia, construí un piso más arriba, digamos, un peldaño más arriba de ese diálogo y dije, ok, me robaron mi infancia, pero yo no voy a aceptar que me robes lo que me queda de vida. Y por eso yo hoy me hice cargo de trabajar mis emociones y de apuntar hacia lo que yo deseo hacer, hacia lo que yo amo hacer, porque yo dije, ya basta, ya tú me robaste toda mi inocencia, mi niñez, que es una parte fundamental de la vida, pero no me vas a robar el resto de mi vida. Y por eso decidí sanar, por eso quizás en ese momento fue desde la rabia, hoy lo hago desde el merecimiento hacia mí, de que yo merezco tener una vida plena, porque ya está en el universo disponible para mí, simplemente necesito decidir cambiar mis pensamientos, cambiar mi forma de ver la vida y conectar con esa vida plena que ya se encuentra disponible para mí y ya lo estoy haciendo. Porque lo que me queda de vida, no sé, 40 o 50 años que me quedan de vida, no pienso pasarlos como antes, pienso pasarlos en plenitud, ¿ok? Entonces, si bien nos escondemos en digamos en esto de, ay, me robaron mi infancia, fue lo peor, mi inocencia,
todas las oportunidades de la vida. O sea, yo siempre, por ejemplo, soñaba con ser bailarina. Esto lo he contado muchas veces y siempre digo, soñé con ser bailarina de Chayanne, que es un cantante puertorriqueño, donde bueno, todavía sigue cantando y bailando y tiene más de 50 años. Y yo, bueno, soñaba con ser bailarina y había un programa en mi país que se llamaba El Club de los Tigritos y soñaba con estar allí. Y bueno, nunca sucedió porque bueno, vivía en otra ciudad y todo lo que pasó, ¿no? Que bueno, las vueltas que da la vida, resulta que, nuevamente gracias a mi mentor, Leo Azarac, siempre lo nombro porque para mí es pieza fundamental en mi sanación. Si bien no pude estar en los tigritos, gracias a él pude tener contacto con una de las ex tigritas, que es Yalimar Salomón, que ella también sigue los retiros y está sanando con nuestro querido mentor Leo Sarac. Entonces, de una u otra forma, la vida confabuló y y logré tener contacto con ella. Y aún más loco, mi mamá fue a uno de los retiros de Leo y ella estaba ahí. Yo decía, wow, un grado de separación de esos que siempre quise ser. Que nunca es tarde, ya no seré una tigrita. Wow, hay mucha brisa. Ya no seré una tigrita, pero ya vas a ver que voy a lograr lo que deseo. Así que, si bien eso nos robaron nuestra infancia, pongamos ese peldaño más arriba y digamos, no me vas a robar lo que queda de mi vida, ¿ok? Recordemos que las redes sociales distorsionan la realidad, es un poco lo que estaba hablando antes, y si bien esto me ha ayudado a conocer muchas personas, yo llegar a muchas personas más, también tiene como este lado B del cassette, donde obviamente existe una comparación constante. Por eso no es recomendable que los niños y los adolescentes tengan acceso a este tipo de redes, sobre todo lo que es Instagram, TikTok. Yo creo que YouTube, si sabes usarla, bueno, los niños no tienen obviamente el discernimiento para usarla, pero es una buena herramienta para buscar información importante. Pero yo veo más TikTok en Instagram y Snapchat, que yo ni lo uso, pero creo que parece que ese es lo que usan los adolescentes. Es un tema más de comparación constante. Y esto es malo porque obviamente, ¿quién va a querer mostrar en las redes sociales los fracasos? Solo vemos los éxitos de los demás y no esas luchas internas. Y por ende uno piensa que la vida de todo el mundo es perfecta, a todo el mundo le va bien y a mí me va súper mal. Y resulta que muchas de esas personas están a veces internamente peor que nosotros, ¿ok? También las redes sociales nos hacen tener una falsa percepción de la felicidad, porque muchas personas aparentan plenitud cuando en realidad también tienen sus propias batallas. Entonces, yo por tomarme una foto en el bosque, tomarme una foto en la playa, no quiere decir que mi vida está resuelta. Hoy te estoy contando esto, yo estoy hablando para ti y mi vida para nada está resuelta. O sea, tengo muchas cosas pendientes por hacer, tengo muchas cosas, tomar acción para seguir por el camino que quiero. Mi vida no está resuelta, pero internamente siento paz. Entonces, yo creo que esa para mí es la clave donde yo puedo, a pesar de que mi vida no esté resuelta, estar tranquila. Pero las redes sociales siempre está ahí, ¿sabes? Constantemente mostrándonos una falsa felicidad. Y también, obviamente, nos afecta la autoestima, sobre todo nosotros las mujeres a nuestra edad, finales de los 30, principios de los 40, hemos sido muchas madres, entonces nuestro cuerpo ya cambió, nuestra piel ya cambió, empiezan a salir las arruguitas, las canitas, entonces obviamente empezamos a ver fotos que están retocadas, fotos que están hechas hasta con inteligencia artificial y nosotras, por más que sea bien, por más que tengas la autoestima alto, siempre viene por ahí el gusanito a decirte, mira, eso es mejor que tú. Entonces, esto va afectando nuestra autoestima porque también constantemente vemos que esas personas están felices, nos venden que la delgadez es la felicidad y etcétera, 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 que ser vegano, o sea, yo no estoy en contra de nada de eso, pero el punto es que normalmente esto tiene un efecto donde si yo no estoy haciendo eso, entonces me siento mal yo, ¿ok? Pero bueno, me dices, Apolonia, me estás contando todo esto de la envidia, pero ayúdame, dame una herramienta para poder lidiar con esto. Y bueno, te lo voy a decir. Te voy a decir cómo transformar la envidia en un motor de cambio, que es súper importante. Y era lo que les comentaba al principio. Sí, la envidia es súper normal en nosotros,
Pero no nos quedemos pegados allí en la envidia, porque nos estamos quedando pegados en ese papel de víctima. Pobrecita yo, pobrecita yo, pobrecita yo. No, basta, ¿ok? Tenemos que decir, ok, quiero ese carro, o quiero esa casa, o quiero esas vacaciones. ¿Cómo puedo lograr eso? Quizás no lo vas a lograr de un día para otro, o quizás sí, no sabemos. O sea, en el universo hay infinitas opciones para que las cosas pasen, y normalmente nos vamos siempre a lo racional y bloqueamos que ocurra la magia, porque desde nuestra experiencia decimos eso es imposible, pero el universo es infinito y hay diferentes maneras de lograr y obtener las cosas que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, por eso hay que abrirnos y lanzarnos a lo desconocido. Y para mí siempre cuando yo digo eso sale la canción de Frozen en inglés, porque bueno, con mis hijas la vi fue en inglés y decía Into the Unknown, o sea, lánzate a lo desconocido. Y digo que ese es mi himno de este año, porque ahí, en ese desconocido, en esas cosas que tú no sabes, está la manera de llegar a donde quieres. Entonces, ¿cómo podemos transformar esa envidia en un motor de cambio? Toma lápiz y papel que te lo voy a contar. Así que paso número 1, reconocer la envidia como un mensaje y no como un defecto, ¿ok? Porque también entonces vemos que somos, si es que llegamos a reconocer que estamos siendo envidiosas, entonces nos damos golpes de pecho diciendo no puede ser que yo entonces además tengo este sentimiento tan feo, que horrible persona soy. No, 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 no. Yo ahí, Anastasia, chao, chao, váyase para allá. Me hago cargo yo misma y digo, ok, ya va. ¿Qué pasa? ¿No? Digo, vengo y me pregunto, ok, no sé, vi esta foto o vi este comercial o fui al centro comercial y vi a personas haciendo compras y no sé, yo ahorita no puedo irme a comprar ropa nueva. Entonces, en vez de quedarme pegada en ese, ya no puedo comprarme ropa nueva, no puede ser, es como, ya va, ok, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que deseo realmente? ¿Qué es esa situación? ¿Qué es lo que me está llamando? Y para esto necesitamos tener mucha paz interior para poder, y mucho autoconocimiento para poder parar y decir, ok, esta situación, ¿qué me está enseñando? ¿Qué es lo que deseo realmente? ¿Ok? Y verlo como que me impulsa. O sea, si yo digo, esa chica logró irse de vacaciones con toda la familia, 2 semanas para Disney, un ejemplo, que sí, yo lo deseo obviamente, pero ahorita no es algo que podamos hacer. Pero si yo digo, ok, si ella pudo, yo también puedo. Y no lo voy a hacer mañana, y quizás no lo voy a hacer el próximo año, quizás va a ser en 2 años, no lo sé. Pero entonces yo lo que puedo hacer ahorita es tomar acción y decir, ok, esa envidia no es un defecto, es un llamado a que hay algo que quizás no me he dado cuenta que deseo bastante realizar. Y entonces digo, si esa persona pudo, yo también puedo. Y por eso a mí me inspira muchísimo, por ejemplo, como yo les he contado, me gusta mucho escuchar Taylor Swift, porque ella me inspira, a pesar que es una persona menor que yo, me inspira a perseverar y lograr lo que desea. O sea, ella es ahorita gigante en el mundo de la música. Y la otra vez estuve viendo unos videos donde aparecía un video donde estaba ella, creo que era en Orlando, en Florida, no sé, una parte de Estados Unidos, una niña de 15 años con su guitarra sola tocando, y había una sola persona viéndola. Una sola persona viéndola. Y creo que esa persona sigue siendo, o sea, es su fan, obviamente, y ha tenido mucho contacto con ella porque desde siempre la apoyó, pero solo había estado una sola persona viéndola y a ella no le importaba. Ella creía en su sueño. Claro, a esa edad también no tenemos muchas cosas en nuestra cabeza por qué preocuparnos o pensar, y creemos que todo es posible. Por eso, o sea, cuando tenemos esa inocencia nos abrimos al mundo donde el universo todo es posible y se realizan esos sueños. Entonces estaba solo esa persona ahí viéndola, y ahora ella hizo una gira como de 2 años llenando estadios en todos lados. Entonces 90,000, 80,000 personas viéndola. Eso para mí es inspiración. Y no la envidio. Yo digo, ella pudo, yo también puedo, yo también puedo. O sea, obviamente ella con otros recursos, yo con otros recursos distintos, su edad, mi edad, no importa. Pero lo importante es que lo podemos realizar. Igual mi querido doctor Joy Dispensa, que bueno, estoy manifestando ir a uno de sus retiros, y también tú ves, no sé, los retiros o los tipos de
de talks que hacía él hace 10 años, apenas hace 10 años, eso no hace mucho, hace 10 años eran 20, 40 personas, 100 personas máximo, era que iba a ver los shows no shows, o sea, las exposiciones que él daba, las enseñanzas que él daba y las meditaciones y todo eso. Hace 10 años él iban 100 personas máximo. Ahorita cada retiro que hace de una semana, 2.000, 2.500 personas. Entonces imagínate. Eso para mí también es súper inspirador porque él creyó en él, en lo que le estaba ofreciendo y fue avanzando. Yo sé que a la noche a la mañana no voy a lograr lo que deseo, aunque no debería decirlo porque yo tengo que confiar en que esa posibilidad también está para mí, pero es la constancia, es ver de que las cosas lo pueden hacer y si ellos lo lograron, yo sé que también lo puedo hacer, ¿ok? Eso con el paso número 1. Recuerda qué deseo realmente y si esa persona puede, yo también puedo. Muy importante. Paso número 2. Convertir la envidia en inspiración y acción. En lugar de decir, nunca podré tener eso, empieza a preguntarte, ¿qué pequeños pasos puedo dar hoy para acercarme a eso? ¿Ok? Crea un plan de acción concreto para trabajar en lo que deseas y enfócate en la abundancia. Hay suficiente éxito, amor y felicidad para todos. El universo es infinito y así que para todos nosotros está disponible todo eso. Entonces ok, no nos encasillemos, no vengamos atrás del papel de víctima. Ay, nunca voy a poder tener una casa. Ay, nunca voy a poder tener un esposo. No. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pequeños pasos puedo dar hoy para acercarme a eso? Y crea ese plan de acción. O sea, si tú lo que quieres es tener una pareja, seguramente, ahorita está muy de moda el tema de las aplicaciones. Yo creo que de 1.000.000 de personas, 2 serán buenas, digamos, buen material para tener una pareja estable. Entonces, quizás ese no es el lugar. Entonces, ¿qué puedo hacer distinto? Me voy a apuntar a actividades donde puedo conocer más personas. Hay muchas, en internet hay muchos grupos hay muchas personas que están solitarias. Después de la pandemia esto ha sido muy normal, que muchas personas quedaron solas. Y se crearon grupos donde se hacen meetups, se llama la página web, si no me equivoco, donde la gente va y vamos a caminar por el centro de Madrid, por ejemplo, o hay unas personas que les gusta dibujar, entonces aquí en Manchester se llama SketchUp, y entonces la gente se reúne, conversan y después se van por diferentes centros de la ciudad de Manchester a dibujar diferentes edificios como icónicos y comparten y ya, o sea, hay mucho disponible. Yo crecí en una época donde no había internet, el internet ya fue ya cuando estaba ya más grande, entonces uno buscaba las otras maneras del mundo físico. Sí hay, solo hay que buscar, no nos quedemos en que no, solo lo fácil, lo rápido, través de este tipo de aplicaciones de citas, no. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta andar en bicicleta? Pues ve y hazte parte de un grupo que le gusta andar en bicicleta. ¿Te gusta correr? Pues ve y hazte parte de un grupo que le gusta correr. Y así sucesivamente. ¿Te gusta viajar? Hay muchísimas personas que se reúnen, que no se conocen y viajan por el mundo. O sea, créeme que cuando estás soltero las posibilidades son infinitas. Así que simplemente toma acción para eso, ¿ok? El paso número 3 que tenemos aquí es muy importante, la gratitud y conexión con tu propia historia, ¿ok? Practica la gratitud por las cosas que ya te tienes y que te ayudan, así te ayudan a dejar de enfocarte en lo que crees que te falta, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, yo estoy sola, no tengo una pareja. Pero por otro lado, ¿qué significa eso? Que tienes la libertad de viajar, de moverte, de hacer lo que quieras, de conocer millones de personas, de conectar con millones de personas. Entonces no te enfoques en las cosas que no tienes, sino en lo que ya tienes, que es estando en esa gratitud, agradeciendo de tener esa libertad, de tener esa posibilidad de viajar si quieres todos los fines de semana, de conocer a diferentes personas, va a hacer que te sientas bien por adentro y obviamente esto puede reflejarse afuera y quién sabe, en uno de esos viajes, citas, vas para afuera, no sé, fuiste a tomarte un café con una amiga, conociste a alguien y ahí conociste a la persona.
También mantén un diario de gratitud donde escribas logros pequeños que reflejan tu crecimiento. Esto lo hemos hablado muchas veces. El journaling es súper importante porque ahí podemos ir reflejando día a día esos logros. Por ejemplo, hoy, no sé, logré levantarme de la cama. O sea, eso es un gran logro para muchas personas que hemos estado en ese punto de depresiones severa. Es un gran logro. Entonces, esos pequeños logros o grandes logros, ve anotándolos, no de por sentado que cualquier acción que hagas es como que, ay, esto, sí, hay personas que van 5 horas al gimnasio y yo porque me levanté y di una vuelta a la cuadra, ¿qué tanto? No, sí, es mucho, es mucho. ¿Por qué? Porque venciste a tu cuerpo y a tu cerebro de que quería estarse echado en la cama y dijiste, no, me paro, di una vuelta y regresé. Y eso ya es un logro, entonces eso es importante anotarlo y sentirte agradecida y agradecido por eso, ¿ok? Así que esos 3 pasos. Reconocer la envidia como un mensaje y no como un defecto. Convertirla en inspiración y acción. Y gratitud y conexión con tu propia historia. Cada quien tenemos historias distintas, cada quien venimos de diferentes maneras que fuimos criados. Entonces, ve lo que tú tienes, ve todo lo que has logrado también, porque seguramente has hecho muchas cosas y no te has tomado el tiempo de agradecer por tener la oportunidad de haber realizado eso y también de darte well done, bien hecho yo, ¿no? Calcomanía para ti, como yo le decía a mis niños cuando hacían algo bueno y después cuando yo hacía algo ellos también me dan calcomanías para mí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio cortico, rápido, que nos va a ayudar un poco con este tema de cambiar la visión de la envidia a que sea un impulsor o un motor para lo que queremos. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, ¿verdad? Vamos a tomar una respiración profunda. Vamos a conectar con nuestro corazón y piensa en esa última vez que sentiste envidia. No te juzgues, solo recuerda en ese momento que sentiste envidia. Yo lo tengo aquí ahorita presente también en mí. Y ahora, ese momento que sentiste envidia por eso que no tienes, por eso que aún no has logrado, vamos a convertirlo en una afirmación. Con la mano en tu corazón y los ojos cerrados, te dices: esa envidia que siento por lo que vi es un deseo que me muestra lo que realmente quiero. Y estoy en camino a lograrlo. ¿Ok? Vamos a dejar asentar esas palabras en nuestro corazón. Vamos a sentirlo. Eso me está mostrando lo que deseo y estoy en camino a lograrlo. Desde una posición de empoderamiento y no de víctima, ¿ok? Sentimos eso en nuestro corazón, lo apretamos adentro porque ya lo estamos logrando. Tomamos otra respiración profunda y lo soltamos, se lo dejamos al universo y abrimos nuestros ojos, ¿ok? Esto es una manera distinta de conectar con esa envidia y de sentirnos empoderadas a que voy camino a lograr. Pero tienes que tomar acción y ahí te dejé los 3 pasos para que pudieras ponerlo en práctica y así ir conectando y transformando esa envidia en un motor a lo que deseas. Y recuerda, si muchas veces no sabes cómo lograrlo, pregúntale a una amiga, busca en internet, pregúntale a ChatGPT. O sea, ahorita hay millones de opciones para lograr las cosas, solo necesitas accionar. Vamos a dejar a un lado esas creencias limitantes de no tengo dinero, no tengo tiempo, estoy sola. No. Eso es real, sí, es real. Yo también tengo mis cosas, no mis problemas, pero sí mis situaciones en este momento donde no estoy quizás en la mejor situación, digamos, económica, pero eso no me va a parar a conseguir mis sueños. Y créanme que el ejercicio que hice ahorita lo hice con ustedes, aquí teniendo presente una situación de envidia, algo que quiero, me di cuenta y dije, wow,
eso yo lo quiero, yo no lo sabía. Y estoy trabajando para eso, estoy buscando las maneras, estoy contactando personas, o sea, hay que movernos. Como siempre les digo, el universo, la tierra, la naturaleza está en movimiento. ¿Por qué nos vamos a quedar nosotros parados? Y eso ya sea movimiento físico o de accionar, tomar acción para cosas que queremos realizar y convertir esa envidia en deseos que cumplimos, ¿ok? Así que está bien que sientas envidia, no te quedes pegado en ese papel de víctima y toma acción con los 3 pasos que te di, ¿ok? Recuerda que si la envidia está presente en tu vida, no la ignores ni sientas culpa por sentirla. Escúchala porque dentro de ella se esconde el deseo de tu alma. Y bueno, cuando yo logre, se los prometo y lo voy a anotar, cuando yo logre el cometido de este momento que hicimos el ejercicio de envidia y lo transformé y dije, estoy en camino para lograr. Cuando yo logre ese cometido, se los voy a comentar y les voy a hacer referencia a este episodio porque lo voy a lograr, ¿ok? Y así quiero que tú también tengas esa seguridad, te entregues al universo, a Dios, a quien tú creas. Yo, para mí, en el universo, porque abarca todo, lo dejo a manos del universo, creyendo en mí, obviamente, y confiando de que estoy respaldada por el universo y por mis pensamientos, lo voy a lograr. Entonces tú también ten esa certeza. Pero recuerda, yo no llegué aquí por arte de magia. Hace un año jamás hubiese podido afirmarte de que lo que quiero y lo que anhelo, gracias a esa envidia que me dio, lo voy a lograr. Hace un año quizás no te lo hubiese podido decir, pero hoy sí. ¿Por qué? Porque incluso estar aquí hablando contigo era un anhelo que yo tenía hace mucho tiempo, pero no creía que era capaz. No creía que era capaz de tener algo para dar para el mundo y tampoco creía que iba a poder hacerlo desde la autenticidad. Porque cuando yo te digo a ti, querida, querido Sassy, de que yo me siento plena, de que yo me siento en paz, es real. O sea, y es lo que yo le digo a mi esposo, esta paz que yo siento, yo no voy a dejar que nada ni nadie me la robe, porque me costó tanto llegar aquí, me costó tiempo, dinero, lágrimas, altos y bajos en mi relación como madre, como hija, como esposa, mi relación conmigo misma, que digo, llegué aquí y yo voy a seguir trabajando para seguir sintiéndome así. Por eso tengo mis rutinas, como por ejemplo meditar todos los días, como conectar con la naturaleza, tratar de también cambiar un poco mi alimentación. Yo no te voy a decir que no deje de comer 100% azúcar, no, porque es mi debilidad, es ahorita digamos como mi vicio, pero sí he bajado, comparado con antes, he bajado esa ansiedad. Entonces, pequeños pasos que he tomado en el día a día para yo mantenerme en este estado de paz y plenitud que tengo. Y entonces mi lema es, yo no dejo que nada ni nadie me la robe. Bastante me costó llegar acá. Y eso implica mi relación con mi esposo, mi relación con mis hijos, mi relación con mi madre, con mi hermano, con mis amistades. O sea, yo no dejo ahora que nada ni nadie me lo robe. Mis clientes también, ha sido difícil poner límites, pero es importante hacerlo porque primero tengo que ver por mí para poder yo entregarles a ustedes, a mis hijos, a mi esposo y a todos los demás lo que tengo por entregar. Si esta paz es otra vez opacada, pues entonces no tengo nada para dar. Y ya he estado muchas veces en ese periodo de sobrevivencia, en ese periodo de estrés, de burnout, que no más, no me lo puedo permitir porque caigo muy fácil en bucles y puedo caer muy fácil en depresión. Es como la persona que salió de Alcohólicos Anónimos sabe perfectamente que va a evitar la situación de ponerse en riesgo de tomar, porque sabe que con solo tomarse un trago va a volver a caer. De hecho, por ahí hay un episodio de uno que entrevistaron a uno de los Backstreet Boys, AJ, que habla sobre el alcoholismo. Aprendí muchísimo porque si bien yo no soy alcohólica, pero era como mi relación de adicción al papel de víctima y dije, wow. De hecho dije, debería existir un alcohólico anónimo, pero para las personas que somos adictas a este papel de víctima, que dije, quién sabe si en el futuro también lo saco. Pero bueno, vamos paso a paso, primero enfocada a ir cumpliendo todas las cosas que quiero, ¿ok? Entonces, bueno,
vamos a recapitular, ir cerrando el episodio del día de hoy. Hoy hemos aprendido que la envidia es una señal de lo que realmente queremos, ¿verdad? El problema no es sentirla, sino qué hacemos con ella y que aprendimos de que vamos a usarla como un motor. Está en ti si decides usarla para victimizarte o para tomar acción. Y te lo digo que lo mejor es usarla como un motor, como una gasolina. Recuerda que te di las 3 claves para hacerlo, pero siempre es importante también pensando en que buscar una comunidad o alguien que te dé la guía para eso. Recuerda que la vida que deseas no es exclusiva para otras personas. Está disponible para ti también, pero debes salir de ese papel de víctima y empezar a dar los primeros pasos. Eso está solo en tus manos. Tú no puedes cambiar lo demás, pero sí puedes cambiar lo que puedes hacer por ti. Y tenemos que ya hacernos, digamos, grandes, tenemos que ya ser maduros y responsabilizarnos en que si bien esas heridas no nos las causamos nosotros mismos, pues tenemos la responsabilidad y tenemos el poder de ir sanándolas e ir avanzando a esa vida disponible, que siempre le digo disponible, el universo tiene para ti disponible todo eso que deseas, así que camina hacia allá, ¿ok? Comparte este episodio si crees que alguien lo podría necesitar. Creo que todos, como en algún momento hemos sentido envidia, hombres y mujeres, creo que sería bueno que lo compartáramos porque tenemos puntos claves para poder dejar de sentirnos como víctimas y dejar de sentirnos culpables por sentir envidia y transformarlo en un motor. También recuerda que bueno, tenemos nuestra comunidad Los Asis, que estoy pensando en cambiarles el nombre. Lo estoy por ahí viendo, después les comento cuál nombre le quiero poner al club, pero quiero poner un nombre que nos empodere más, así que ando por ahí pensándolo. Entonces, pero de todas maneras te puedes seguir, unir a este club completamente gratis, a una comunidad donde nos apoyamos y compartimos nuestras experiencias de vida para así ir avanzando juntos. Y como siempre, síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok, aquí YouTube, Facebook, @ApoloniaGasparrini, para más contenidos de sanación y empoderamiento. Muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas una feliz semana y nos vemos en el próximo episodio.